Si yo miro para atrás, digo, mi vida no tiene sentido, no valía nada. Una vida totalmente desenfocada, sin propósito, una vida egoísta, una vida que solo pensaba en mí, el resto no me importaba. Pues Dios la transformó. Cuando comprendí que había un Salvador y que si yo me aferraba a Él, Él me iba a sostener. Él iba a transformar mi vida, que fue lo que Él hizo. ¿Dios es real o no? ¿Dios existe? O sea, ¿puedo hablar con Él como hablan todos estos jóvenes? ¿Lo puedo sentir como dicen ellos que se sienten? ¿Es real? Y le decían, no sé cómo llegar a ti, no sé cuál iglesia es, no sé qué camino seguir, no sé cómo te voy a conocer. Y en ese momento, por primera vez en la vida, sentí la presencia de Dios que me estremeció. Y comencé a sentir un gozo y una paz que nunca había sentido en mi vida, que jamás la había experimentado. Yo dije, si este hombre supiera que Dios me acaba de hablar, si este hombre supiera que Dios es real, él se postraría en este momento delante de Dios y le adoraría. Eso fue lo único que pensé yo. Bienvenidos a Un Café con Jesús, donde estaremos meditando la palabra de Dios a través de cantos de amor, de fe y de esperanza. Yo soy Edgar Cabrales. Yo soy Martín Hernández. Disfruta el momento. Cuando estábamos en Cali, Colombia, conocimos una familia muy hermosa, la familia Mondragón Chávez, sí. Y hoy está con nosotros la mamá de esta familia, nuestra hermana Marta Chávez de Mondragón. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Ay, gracias, Edgar. Martina, qué alegría volverlos a ver. Sí. Y es un gusto estar en este programa tan hermoso. Muchas también gracias. Nosotros. Muchas gracias. Nuestro podcast se llama Un Café con Jesús. Y cómo no recordar esos momentos tan bonitos que vimos por allá en Colombia cuando... Uy, el café. Con el café, para allá iba. Con el café colombiano, que es delicioso. Sí, cuando nos invitó ahí al Juan Valdés en Jardín Plaza, ¿sí? Sí, en Jardín Plaza. Sí. Se me quedó muy bien. presente entonces. Sí, muy bonito. Sí, está bien. Sí. Fueron tiempos muy bonitos que compartimos realmente. Sí, claro, sí, bien bonitos. De verdad que nosotros nos venimos... Híjole. Oiga, yo cuando me subí al carro de su hijo, casi ni hablaba con esta niña. No, yo en la ventana, viendo todo, maravillada. Yo quiero hacerle una pregunta. Cuéntenos quién es Marta Susana Chávez de Mondragón. Ok. Bueno, soy una mujer colombiana, felizmente casada hace 33 años, con 3 hijos maravillosos, Andrés Felipe, Juan Pablo y José Daniel. Con la bendición de un hogar, por supuesto, no perfecto, pero con un Dios perfecto en medio de él. Claro. Entonces es una bendición, sí. ¿Qué más te cuento de mí? Pues soy ingeniero industrial y bueno, me he desempeñado en trabajos en bancos, en la parte financiera y ahora pues en el ministerio, un ministerio precioso que Dios nos ha dado. Qué hermoso todo esto. Wow, y bueno, pues queremos entrar ya más a detalle con respecto a su historia con Jesús, cómo fue su encuentro con él, pero antes de eso, un contexto de quién era usted antes de encontrarse con su Señor, con su Maestro, con Jesús. Ay, bueno, eso es algo que es precioso. Yo creo que todos de alguna manera tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Todos tenemos una historia. Y me gustaría compartirles, en la medida en que vamos hablando y que voy contando quién era yo, un testimonio escrito a través de un poema en el libro que Dios me permitió escribir, Mujer edifica tu casa. Wow. Y se encuentra un poema que se llama De prisiones a vida. Yo era una mujer que vivía en prisiones sin saberlo. Vivía totalmente desconectada de Dios. Por eso dice acá la palabra, el poema dice así: fui prisionera de la mentira, esclava de ella me hacía. Gobernaba mi vida y en mis labios el engaño crecía. Sin entender que se destruía y surcaba heridas, aferrándome a ella vivía, mientras mi alma en silencio moría. Lo peor era que yo no sabía que mi alma estaba muriendo y yo me sentía que era, como dicen en Colombia, la chacha del paseo, pues. Entonces me sentía, wow, como yo no había nadie, pues. Sí. Y siempre andaba en mentiras, en cosas, vivía mi mundo a mi manera, sin Dios, porque totalmente apartada.
Ajá. El otro párrafo de este poema dice: vanidosa y orgullosa caminaba por la vida, arrogante y altiva sonreía, sin entender que vasija rota era mi vida. Pero aquel alfarero en sus manos me sostenía para restaurarme, aunque yo no lo sabía. En medio de tanto orgullo, de tanta soberbia, de tanta mentira, de una vida vanidosa, de una vida sin propósito, porque así vivía yo, mi vida no tenía propósito. Yo no sabía que ese hermoso Jesús que murió en una cruz por mí me estaba sosteniendo en sus brazos para restaurarme. Mi vida no era, como dice este poema, una vasija rota, pero yo no lo entendía. Yo no sabía que yo necesitaba un Salvador. Yo simplemente creía que yo era, wow, lo máximo, y ya, eso me bastaba. Dice: el que fue afligido y herido, mi castigo recibía. Lo que en verdad yo debería recibir, Él lo recibió. Ese castigo por mi pecado, Él lo recibió. Por eso dice: el que fue afligido y herido, mi castigo recibía. Al cargar mis pecados en esa cruz, desfallecía. Y quebrantando mi alma, vida nueva recibida, y aferrándome a su gracia, su salvación obtenía. ¡Wow! Fue cuando comprendí que había un Salvador, y que si yo me aferraba a Él, Él me iba a sostener. Él iba a transformar mi vida, que fue lo que Él hizo. Una vida totalmente desenfocada, sin propósito, una vida egoísta, una vida que solo pensaba en mí, el resto no me importaba. Pues Dios la transformó. Dios la hizo nueva. Dice: de prisiones me rescató el Señor y a vida nueva me llevó. Rompiendo cadenas, mi alma restauró, y pudriendo yugos, mi vida libertó. Para vivir en la verdad, con su amor me cubrió. Esa es la verdad de mi vida, una vida sin propósito y sin sentido. Caí en ese pozo cenagoso, en ese lodo cenagoso, pero de ahí Dios me levantó. Wow. Mi vida no, en verdad, si yo miro para atrás, digo, mi vida no tiene sentido, no valía nada. Lo peor era que yo que estaba muy bien y me sentía divinamente en esa vida que yo vivía. Yo nací en un hogar católico, la tercera de 5 hermanos, con unos papás excelentes, pero ellos daban lo que ellos también recibieron. No podemos dar nunca nada de lo que tenemos, diferente a lo que tenemos en el corazón. Y ellos nos criaron de la mejor manera, como ellos pensaban, pero entonces pronto también nosotros aprendimos, los 5 hermanos, a vivir en parrandas, a tomar trago, a vivir con un tinto y un cigarrillo todo el día. Y pronto esa fue nuestra vida. Y pensábamos que era lo máximo y que estaba bien. Sí, que estaban bien. Que estábamos muy bien, que no necesitábamos nada, porque eso era lo normal para mí: salir, bailar, rumbear. Cuando yo entré a la universidad, fue una vida diferente, una vida sin propósito realmente. Yo entré a estudiar ingeniería industrial, pero realmente a mí la universidad no me importaba. Era más por un requisito que mi papá quería que yo estudiara. Sí. Y que yo sabía que tenía que estudiar, pero la verdad ni siquiera sabía qué. Y durante ese transcurso de la universidad, mi vida era solo diversión, parranda, pero Dios es tan fiel, es tan bueno, que ya me tenía en su corazón. Escogida, sí. Ya me había escogido, y yo no lo sabía. Pero esa fue mi vida. Mi vida fue de verdad que de prisiones me rescató el Señor y a vida nueva me llevó. Y hoy es un privilegio haber conocido a ese Padre amoroso, que dio a su Hijo en una cruz por amor. Nosotros, para perdonar nuestros pecados. Así es, qué bonito. Y bueno, ¿y este encuentro es después de casada o antes de casada? Fue algo increíble, porque cuando yo estaba en la universidad, mi amiga de parranda, Olguita, habían 2 hermanos en la universidad, 2 hermanos cristianos, Pachito y Ricardo. Eran los 2 únicos, yo no sé cuántos estudiantes, porque eran todas las facultades de la universidad, podrían ser 800 alumnos, no tengo ni idea, pero habían 2 hermanitos que se dedicaron a llevar la palabra, y entre esas se lo compartieron a mi amiga de parranda. Y ella llegó primero a los pies de Cristo, y ella comenzó a compartirme a mí. Y yo decía, no, que pereza dejar el cigarrillo. No, pues irme a conocer a Dios. ¿Para qué? ¿Para dejar el cigarrillo? No sé, me gusta. Me gusta parrandear.
sea, me gusta tomar el trago. No, cambiar mi vida dejar por todo eso, no, yo no le había sentido a eso. Y ella comenzó, y Dios comenzó a usarla. Y ella comenzó, me puso ese granito allá, esa semillita en mi corazón, al punto de invitarme un día a esa reunión que hacían en la universidad, donde se reunían 5 personas de tantos estudiantes. Y fue increíble porque accedí a ir. Wow. ¿Por qué me negaba en un comienzo? Porque yo sentía que me iban a rechazar. Ellos eran diferentes. Ellos eran los pilos de la universidad. Ellos eran los que no fumaban, los que no tomaban, los mejores en las clases. Y yo era todo lo contrario. Entonces yo dije, ¿qué tal yo allá? Si me ven a mí, me van a decir, ¿usted por qué está aquí? ¿Usted a qué vino? Si usted fuera. No es de nosotros. Claro. Sí. Entonces era una cosa tan impresionante a sentirme rechazada y que me señalaran por mi vida que yo no quería ir. Sí. Pero cuando accedí a ir, yo iba tan prevenida, para de una vez como que la respuesta lista y salí corriendo. Pero cuando llegué allá y vi cómo me recibieron, conocí el amor de Dios, del Padre, a través de ellos. La misericordia, yo los veía en verdad con un corazón tan hermoso. Me abrazaron, bienvenida, nos alegra mucho que estés aquí, ven, siéntate. O sea, era como si yo fuera una princesa, ya una reina que estaban atendiendo de una manera. Y yo, wow, nunca esperé eso. Wow. Yo iba tan prevenida a un rechazo. Exacto. Por no ser como ellos, pero entendí que ese es el amor del Padre. Así que es. Ama a los pecadores y que todos necesitamos, por más perfectos que sean, un Salvador. Así es. Y comencé a ir a esos grupos, pues esa vez me gustó tanto experimentar ese amor que ahí hizo Dios algo en mi vida. Me invitaron a su iglesia, en su iglesia fui un día, pero bueno, entró la controversia en que ¿esta es la iglesia de Dios o no es? Era una reunión de jóvenes sí. En ese momento, y yo veía cómo esos jóvenes alzaban sus manos, lloraban, oraban. Uy, no, estos son fanáticos. Esas reacciones en ellos. Sí. Yo me asusté, yo decía, Dios mío, ¿esto es tuyo o no? Y yo no, pues uno venía en la iglesia católica, era uno quieto, no se movía, no haga ruido, las manos. Nada. Entonces, para mí fue un choque, exacto, y para mí fue un choque tremendo ver estos muchachos cómo amaban a Dios. Por dentro me gustaba lo que yo veía en ellos, que era un amor genuino a Dios. Pero sus expresiones físicas me asustaron. La asustaron. Y yo no quise volver nunca. Aunque me gustó tanto, yo no quise volver porque realmente me asusté. Pero recuerdo que una vez yo le dije a mi compañera que me llevó, a mi amiga Olguita, le dije, yo quiero una Biblia, yo no tengo Biblia. Ya tenía yo como esa sed de conocer ese Dios que me estaban presentando. ¿Quién era ese Dios? Y si era real o no. Y me dijo, pues pídesela a Dios. Y yo, ¿y cómo se la pido? Pues como me la estás pidiendo a mí, pídesela a él. Dame una Biblia, Señor. Eso fue en noviembre. Y yo en diciembre recibí una Biblia. Y yo, wow, Dios. Bueno, y como que chévere, pero uy, sí, Dios me la regaló, pero eso fue porque yo le dije a la persona que conocí la una vez y le dije, yo quiero una Biblia, y él me la mandó, pero por eso, seguramente, una persona que una vez en una reunión conocí y le hablé de Dios un poquito, que yo no sabía nada de Dios. Lo que sí sé es que ya me comenzó en mi corazón, comenzó una serie de, ¿Dios es real o no? ¿Dios existe? O sea, ¿puedo hablar con él como hablan todos estos jóvenes? ¿Lo puedo sentir como dicen ellos que se siente? ¿Es real? Y un día yo dije, no, yo tengo que ir a la iglesia y saber si eso no es. Y me fui a confesar. Yo me acuerdo que fui y entré a una iglesia y le dije, ay, padre, yo quiero confesarme. Y me dijo, bueno, era una reunión que había esa noche especial. Y yo entré a la oficina de él y me dijo, venga rápido acá antes de comenzar. Y yo le dije, bueno, padre, resulta que estoy yendo a unos grupos. No alcancé a decir nada más. Se puso furioso. ¿Grupos protestantes? ¿Grupos de qué? Y comenzó a regañarme y se salió y tiró la puerta furioso. Y yo quedé encerrada en la oficina y no sabía qué hacer. Y yo, mi mamá estaba afuera. Yo dije, ¿qué pensaría que le dije al padre? Y yo no me atreví a salir de la oficina y yo, ¿qué hago? Hasta que abrí la puerta. Y mi mamá, ¿qué le dijo que se puso furioso? Yo le dije, mamá, simplemente le dije, estoy yendo a unos grupos y no alcancé a decirle nada más. Y dijo, ay, mijita, entiende lo que es que ella es mayor. Y yo, no, mami, yo no entiendo eso. No sé si tú eres real o no, pero quiero conocerte, Dios. Y comencé a llorar y yo decía, Señor, no sé, eres tú. Y comencé a llorar y yo sé que solo lloraba y lloraba mirando al cielo. Y le decía, no sé cómo llegar a ti, no sé cuál iglesia es, no sé qué camino seguir, no sé cómo te voy a conocer.
yo no sé si eres real o no, dime qué hago. Y comencé a llorar, solo lloraba y lloraba, pero ya tenía esa sed acá en mi corazón de un Dios vivo. Sí. Y cuando eso pasó, yo tenía un Antiguo Testamento muy pequeño en mi bolsillo, que era de mi hermana, y hacía como 2 semanas lo había sacado del apartamento de ella y lo guardaba. Y yo sentía una palabra que decía, Biblia, Biblia, y yo, ¿qué Biblia? Porque pienso en la Biblia. Si yo te estoy hablando a ti, o sea, como que yo decía, trataba como de que él me oyera, pero sin saber si realmente me estaba oyendo. Y finalmente dije, ya sé, ¿será que tú quieres que yo lea la Biblia? Y como yo nunca la había leído, pues yo no sabía qué leer. Ajá. Abrí el Nuevo Testamento y decía, y comencé a llorar más fuerte. ¿Y qué leo? Si no sé qué leer. Entonces me di cuenta que tenía una guía. Y de esa guía habían como 4 o 5 versículos que me servían todos. Y yo, ¿cuál de todos? Y sentí que tenía que leer el Salmo 32:8. Y lo abrí y lo leí. Mis ojos están puestos en ti, te daré instrucciones, te enseñaré el camino que debes seguir. Andar, sí. Sobre ti fijaré mis ojos, y en ese momento, por primera vez en la vida, sentí la presencia de Dios que me estremeció. Y comencé a sentir un gozo y una paz que nunca había sentido en mi vida, que jamás la había experimentado, jamás. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y le decía, tú sí eres real, tú sí vives, tú me estás escuchando. O sea, me parecía, ¿a mí? ¿Tú me escuchas a mí, que soy una pecadora? Tú a mí, le decía. O sea, para mí era imposible que él me escuchara. O sea, a mí en mi mente no cabía que él se fijara en mí. ¿Cómo se iba a fijar en mí? Como decía, si estaba en prisiones. Si era una vida desordenada que no valía, que no tenía propósito. ¿Cómo se iba a fijar Dios en mí? Y yo comencé a llorar y yo decía, ay, tú sí eres real, tú sí eres real. Y yo comencé a llorar y a sentir ese gozo y esa paz tan impresionante que en tantos años de vida nunca lo había sentido, jamás, jamás. Y entonces le dije, bueno, entonces ya sé que tú me vas a guiar, o sea que ya no voy a buscar iglesia, tú me llevarás, porque si tú me estás contestando es porque eres real y tú me vas a guiar y me estás diciendo que eso vas a hacer. Y cerré la Biblia, la guardé, el Nuevo Testamento, y me entré a la iglesia y me puse al lado de mi mamá. Y en ese momento estaban dando la comunión. Y yo así, y yo me acuerdo que el padre se quedó mirándome y me miró con tanta rabia, y no sabía y dudaba si me daba la comunión o no. Pero en ese momento comprendí yo algo. Y yo dije, si este hombre supiera que Dios me acaba de hablar, si este hombre supiera que Dios es real, él se postraría en este momento delante de Dios y le adoraría. Eso fue lo único que pensé yo. Y luego accedió y me dio la comunión, y yo, ay Señor, no importa si no me la da, tú eres real y tú me hablaste, y eso era para mí lo máximo. Algo extraordinario. Claro, y quedé un tiempo sin ir a ninguna iglesia porque dije, no vuelvo. Y una vez me invitaron a una iglesia y le dije, no voy a ir. Ya habían pasado como 6 meses. Ay, es que Dios me va a llevar a una iglesia. Y por primera vez siento la voz, o por segunda vez siento que Dios me dice, ¿cómo vas a saber cuál iglesia si no vas? Claro. Yo, perdón, Dios, el próximo miércoles voy a ese grupo que me invitaron. Pero déjame sentir ese gozo y esa paz que yo sentí cuando te dije que quería conocerte. Esa es como la señal para mí de que ese es el lugar que debo ir. Y fue el próximo miércoles, y cuando yo llegué allá, entré y me inundó esa paz y ese gozo tan impresionante, que era algo que yo no sabía. O sea, yo sentía que me transportaba y supe que era el lugar, y ahí comencé. Fue un proceso porque yo fui muy dura de corazón. Dios tuvo que trabajar mucho en mí, pero Él, en su misericordia, no me dejó. Porque se había podido dar por vencido, como quien dice, esta mujer está dura de corazón, y me había podido abandonar, pero no lo hizo. Su amor fue tan grande que me rescató. Qué hermoso. Qué bonito. Y ahí comenzó el proceso en mi vida. Comenzó un proceso poco a poco. Todavía seguía en el mundo, pero ya con el hambre y la sed de Dios, y de buscarle, de conocerle. Sí. Y fue un proceso. Conocí a Miguel, que es hoy mi esposo, y comencé a compartirle ese Dios vivo. Él tampoco quería mucho y nada que ver con cristianos, pero bueno, finalmente comenzamos a unir un grupo los dos, y comenzó un proceso. Claro, sí. Seguíamos como parrandeando los dos, pero ya éramos los dos, pero ya con esa necesidad de buscar a Dios. Claro, sí. Y teníamos claro que si Dios no iba a estar gobernando nuestra vida y nuestro matrimonio, pues no nos íbamos a casar. Así que fue una de las señales que dije a mi esposo,
si tú quieres que los dos continuemos la relación, vamos a buscar a Dios, y si no, no. De hecho, Dios me dio una palabra, yo ya sabía que Él me contestaba, y yo le pregunté, Señor, yo le dije, Señor, yo quiero un matrimonio para toda la vida con un hijo tuyo, y si no es Enrique, si no es él, apártalo de mi vida, yo me aparto ya. Pero primero quiero honrarte. O sea, yo ya tenía claro que ya era Dios el que tenía que guiar mi vida. O sea, yo ya lo sentía de esa manera y quería como sentir eso que estaba sintiendo, como ese amor, ese gozo, esa paz, eso, algo tan hermoso. Sí. Así que Dios me habló, no recuerdo el pasaje bíblico, pero lo entendí que sí era Él, pero que no era el tiempo. Y como no era el tiempo, le terminé. Me buscó a los 9 días y me dijo, dame la oportunidad. Yo le dije, si tú buscas a Dios conmigo, seguimos. Adelante. Y entonces me dijo que sí, que lo hiciéramos y que le diera la oportunidad y listo. Y ahí continuamos y bueno, nos casamos. Vamos a cumplir en junio ahorita 33 años de matrimonio. Wow. Mi esposo se convirtió en el pastor y sacerdote de nuestra casa. Yo en esa ayuda idónea, en ese complemento que Dios quería. Y ha sido maravilloso conocer a Dios, un Dios vivo y un Dios real, que transformó mi vida, que transformó la vida de mi esposo, y ya nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano. Ah, qué hermoso, qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo pasó ya esa transición ya de un llamado, de no ser simplemente un seguidor de Jesús, un asistente, ¿no?, a una iglesia, sino ya tener esa inquietud de yo necesito ser algo para que la gente conozca a ese Dios que yo conocí? ¿Cómo fue ese llamado en su vida, en su familia? Porque son los tres los que están activos, ¿verdad? Todos, no son 5, ¿verdad? 3 hijos y ustedes 2. 5. Y gracias. Y el próximo nieto. Y el que viene. Es nieta, ¿no? Una nieta, Janita. Sí, Hanna. Por ahí vi a Juanpa publicando algo de eso. Sí, bueno, realmente fue un llamado muy lindo, porque Dios comenzó a mostrarme. Nosotros tuvimos una crisis económica bastante difícil en el año 99. Teníamos una empresa y perdimos todo. Wow. Una recesión económica muy fuerte en Colombia, entró el IVA, los productos y bueno, muchas cosas, y teníamos muchos compromisos, muchas deudas adquiridas y perdimos todo. Pero el perder, eso fue en el año 99. Ahí ya llevaba yo 7 años de casada. Llevábamos 7 años de casados y teníamos 2 hijitos chiquitos, uno de 1 añito y el otro de casi 3 años. Y entonces, en ese momento, con esa crisis que entró tan tremenda, fue cuando Dios tocó nuestro corazón realmente, y cuando hubo como, a veces uno cuando recibe como ese llamado, como esa vivencia en Dios, como que se pasma uno, ¿no? Y como que sí, chévere, estamos con Dios, y sí, chévere, somos los mejores, y tenemos a Dios, pero ahí nos quedamos. A raíz de esa crisis que tuvimos, Dios nos movió el piso. Éramos como esas joyas, ese diamante en bruto que tenía que comenzar a pulir para darnos el valor de una joya preciosa amada por Él. Y durante esa crisis, en verdad, nuestra vida fue transformada, lo que hacía falta. O sea, aunque obviamente es un proceso hasta que nos muramos, ¿cierto? Pero ahí Dios habló a nuestro corazón, y fue cuando en verdad mi esposo se rindió a los pies de Cristo totalmente, aunque ya había hecho la oración de fe, aunque lleguemos a iglesia cristiana, aunque nuestra vida había cambiado, pero faltaba eso que dice Edgar, ¿no? Como sentir ese de pronto llamado y como que romper eso en que vivíamos y comenzar como algo más profundo realmente. Fue a través de esa crisis en el año 99 y fue tremendo lo que Dios hizo en nuestro corazón allí. Ahí podemos decir, los dos, es como si hubiéramos nacido de nuevo en ese momento. Es algo transformador, y ahí comenzó un ministerio, digamos, sin saberlo, comenzamos a aprender. Dios trajo personas que nos discipularon, que nos ayudaron. Dios nos lleva a vivir a Guatemala. 7 años estuvimos viviendo allá. Uf. Pero cuando estábamos en Guatemala, en el año 2005 nace nuestro tercer hijo, que fue promesa de Dios. Mis 3 hijos fueron promesa de Dios, nuestros 3 hijos. Qué hermoso. Fueron promesa y fueron respuesta a la oración. Entonces, yo no podía tener hijos y bueno, Dios me regaló 3 hermosos hijos. Wow. Pero en ese año, sí, fue algo hermoso, pero en ese año es cuando Dios realmente nos llama a trabajar con familias sin saberlo. Dios pone en el corazón de mi esposo que tuviéramos una misión y una visión como familia. Todas las empresas, todas las instituciones tienen una misión y una visión, saben quiénes son y a dónde van, y seguían como por esa misión, ¿cierto? Y las familias,
es la base de la sociedad, lo más importante, una familia. Y la familia no tiene una misión clara ni tiene una visión clara, no saben quiénes son ni a dónde van. Por eso hoy vemos lo que vemos, tantas familias destruidas, tristemente. Sí. Entonces, cuando Dios pone en el corazón hacer nuestra misión y nuestra visión de familia, fue algo precioso. Entramos en ayuno, oramos, y bueno, todos nuestros hijos eran más chiquitos y tenían casi 7 y 5 años ya. Y todos decíamos, ¿quiénes somos? Decían ellos, somos una familia feliz, somos hijos de Dios, y bueno, en fin, y armamos nuestra misión y visión. Fue algo precioso. Y mis hijos estudiaban en el colegio Chaday en Guatemala, y resulta que la directora del colegio veía que nuestros hijos eran diferentes. Y entonces nos llamaron y nos dijeron, sus hijos son diferentes, ellos cuando hablan tienen la palabra en la boca, yo tengo hijos de pastores acá y ninguno son como ellos, ustedes deben hacer algo en casa. ¿Qué hacen ustedes en casa? Y nosotros, no, nada, lo que hacemos, lo que todo el mundo hace. ¿Y qué es? El altar familiar. ¿Y qué es eso? O sea, no. Dábamos por hecho que por ser cristianos todo el mundo hacía lo que nosotros hacíamos, que nosotros estábamos atrasados, y resulta que nadie hacía lo que nosotros estábamos haciendo, que fue guiado por el Señor todo. Claro. Yo comencé a instruir a mis hijos en la palabra desde que nacieron, sin saber que después, aunque yo oraba para que mi esposo tomara el liderazgo familiar, el liderazgo espiritual, perdón. Sí. Cuando él lo toma, comienza Dios a hablarle sobre el altar familiar y hacemos nuestra misión y nuestra visión, y eso es lo que nos llevan en el colegio a compartirle a todos los papás, y ahí nace un ministerio. Es un ministerio precioso que comenzamos a trabajar con familia, llevando el altar familiar, la misión y visión, todo lo que Dios nos había enseñado, todo lo que Dios nos había dado, y lo llevamos a los colegios, a las iglesias, y comenzó a crecer un ministerio que no tuvimos ni idea. En Guatemala fue grande, estuvimos en los programas de televisión, en radio, en muchas partes llevando esto en iglesias, y ahí comenzó. Qué bonito. Y ahora Dios me ha dado también ese llamado para las mujeres, y hemos trabajado, pues de hecho está el libro que escribí, que Dios me permitió, Mujer Edifica tu Casa, que nace del corazón de Dios. Es el libro que Dios me muestra la manera cómo enseñarle a las mujeres que sean ese complemento, esa ayuda idónea de su esposo, que puedan ser esas columnas que sostienen la estructura de su casa. Claro, qué hermoso. Ha sido algo precioso realmente. Y bueno, si hablamos eso es, no podríamos acabar hoy. Sí. No, pues es sorprendente todo eso que nos platica de todo este llamado, cómo fue avanzando y llevándolo Dios a todo esto, y nos platica de este libro que ha escrito Mujer Edifica tu Casa, ¿verdad? ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted para saber más de este libro, hermana? Ok, claro que sí, a través de las redes sociales, Marta _, de Mondragón. Okay. Ahí encontrarán, ahí tengo videos y bueno, sobre el libro, y el libro se llama Mujer Edifica tu Casa. Es un libro de verdad para la gloria de Dios, nació en su corazón, y va a ayudar a familias a edificar y restaurar familias en el propósito de Dios. Ay, qué hermoso, hermana. No, de verdad que sí. La historia, ¿verdad? Sí, muy bonito, hermana. Nos bendice mucho y también nos bendice mucho pues vernos, ¿verdad?, a través de estos medios. Damos gracias a Dios por su vida, por sus hijos, por su esposo, que tuvimos la oportunidad de conocerlos. Y pues le damos algo que usted quiera decirnos. De verdad que estoy primero agradecida con Dios por sus vidas y por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este programa, que es de bendición. De verdad, yo le exhorto a todas las mujeres que no se cansen, que luchen por sus hogares, por sus matrimonios, por sus esposos, por sus hijos, que sean esas columnas fuertes y macizas que sostengan la estructura de su casa. Amén. Que están bien cimentadas sobre el fundamento correcto, que es Cristo, van a poder sostenerse en cualquier dificultad. Amén. Solamente con el Señor. Bueno, pues damos gracias a Dios, que Dios bendiga su vida. Amén. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, y bueno, acá en Colombia los esperamos. Te agradecemos por mirar este podcast. Agradecemos a Buenas Noticias, quien lo ha producido. Si te gustó este video, no olvides en dejar tu me gusta, tus comentarios y suscribirte para que no te pierdas más contenido. Espíritu Santo, ya no estés más triste. Hoy me arrepiento.